Retoma tu camino, la estrategia de vida o muerte. Desde muy chico, Buckminster Fuller supo que experimentaba el mundo de manera diferente a los demás. Había nacido con miopía extrema, todo a su alrededor era vago, así que los demás sentidos se desarrollaron en compensación, particularmente el tacto y el olfato. Y aunque cuando tenía 5 años se le recetaron lentes, siguió percibiendo el mundo que lo rodeaban con algo más que sus ojos. Poseía una forma de inteligencia táctil. Fuller era un niño muy ingenioso. Una vez inventó un remo para impulsarse en los lagos de Maine, donde pasaba sus veranos repartiendo correspondencia. Basó su diseño en el movimiento de las medusas, que había observado y estudiado. Percibió la dinámica del movimiento de esas criaturas con algo más que la vista. La sentía desplazarse. Al reproducir ese movimiento en su remo, el resultado fue espléndido. En aquellos veranos también soñó con otros inventos interesantes, que terminarían siendo la obra de su vida y su destino. Ser diferente, sin embargo, tenía su lado doloroso. Los métodos educativos usuales impacientaban a Fuller. Aunque era muy talentoso y se le admitió en la Universidad de Harvard, no pudo adaptarse al estricto estilo de enseñanza de esa institución. No iba a clases, se entregó a la bebida y ya a un estilo de vida más bien bohemio. 2 veces fue expulsado de Harvard, la segunda de ellas para siempre. Se dedicó entonces a pasar de un empleo a otro, trabajando en una planta empacadora de carnes, y después de la Primera Guerra Mundial consiguió un buen empleo en la Marina. Tenía una sensibilidad increíble para las máquinas y para la concertada operación de sus partes, pero era inquieto y no podía permanecer mucho tiempo en el mismo lugar. Terminada la guerra, tenía una esposa y un hijo que mantener, y impulsado por el deseo de hacerse cargo de ellos, decidió aceptar un puesto muy bien pagado como gerente de ventas. Trabajaba mucho, cumplía decentemente sus labores, pero 3 meses más tarde la compañía cerró sus puertas. El trabajo en general le parecía a Fuller muy poco satisfactorio, pero todo indicaba que puestos como los que había ocupado hasta entonces era lo único que podía esperar en la vida. Meses después apareció por fin una oportunidad, como de la nada. Su suegro había inventado un sistema de producción de materiales para construir casas que redundaba en residencias más duraderas y aisladas a un menor costo, pese a lo cual no hallaban inversionistas ni personas dispuestas a ayudarlo a fundar una empresa. Fuller juzgó brillantemente la idea. Siempre le había interesado la vivienda y la arquitectura, así que se hizo a cargo de la implementación de esta nueva tecnología. Invirtió sus mejores esfuerzos en el proyecto y hasta hizo mejoras en los materiales. Su suegro lo apoyó y juntos formaron el Stoiken Building System. Dinero aportado por inversionistas, principalmente miembros de la familia, les permitió abrir fábricas. Sin embargo, la compañía se vino pronto en dificultades. Su tecnología era demasiado novedosa y radical, y Fuller era excesivamente íntegro para poner en riesgo su deseo de revolucionar la industria de la construcción. 5 años después, la empresa fue vendida y Fuller despedido como presidente. La situación parecía entonces más sombría que nunca. Su familia se había dado la gran vida en Chicago, viviendo parcialmente el salario de Fuller, quien en esos 5 años no había ahorrado nada. El invierno estaba cercano, pero las perspectivas de empleo lejos. La reputación de Fuller se había arruinado. Una noche que pasaba a orillas del lago Michigan, se puso a pensar en su vida hasta entonces. Había decepcionado a su esposa y perdido el dinero que sus suegros y amigos habían invertido en la empresa. Era inepto para los negocios y una carga para todos. Decidió así que la mejor opción era el suicidio. Se ahogaría en el lago. Tenía una buena póliza de seguros y la familia de su esposa cuidaría de él mejor que él. Mientras se encaminaba al lago, se preparaba mentalmente para morir. Pero algo lo paró en seco. Algo que él describiría más tarde como una voz procedente de las cercanías
o quizás de su interior, que le dijo: en adelante no tendrás que esperar confirmación temporal de tus ideas. Piensas de modo correcto. No tienes derecho a aniquilarte. No te perteneces, le perteneces al universo y jamás verás claramente tu importancia, pero podrás dar por sentado que cumples tu función si te esmeras en dar tu experiencia de forma más beneficiosa para los otros. No habiendo oído voces nunca antes, Fuller no pudo menos que imaginar que esta era real. Aturdido por las palabras, se alejó del lago y se dirigió a casa. Camino allá se puso a reflexionar en esas palabras y a reevaluar su vida, esta vez bajo una luz diferente. Quizás lo que antes había percibido como errores suyos no lo eran en absoluto. Había tratado de insertarse en un mundo de negocios al que no pertenecía. Para oír que el mundo se lo decía, le bastaba con escuchar. Su experiencia en StockX no había sido en vano. Él había aprendido lecciones invaluables sobre la naturaleza humana. No había nada que lamentar. La verdad es que él era el distinto, ya que imaginaba en su propia mente todo tipo de inventos, automóviles, casas, complejas estructuras que reflejaban sus inusuales habilidades de percepción. Al mirar a su alrededor, una fila tras otra de edificios de apartamentos, camino a casa, le dio una impresión de que la gente ya estaba harta de más de lo mismo, de la incapacidad de pensar en hacer las cosas de otra manera. Juró entonces que en lo sucesivo solo escucharía su propia experiencia, solo escucharía su propia voz. Crearía una forma nueva de hacer las cosas, que abriera los ojos de la gente a posibilidades novedosas. El dinero llegaría a la larga. Cada vez que había pensado antes en dinero, el efecto había sido desastroso. Cuidaría de su familia, pero tendrían que vivir frugalmente por lo pronto. Fuller cumplió su promesa al pasar los años. Perseguir sus peculiares ideas derivó en el diseño de formas de transporte y habitaciones de bajo costo y el uso eficiente de energía, lo mismo que en la invención de la cúpula geodésica, estructura arquitectónica completamente original. Después de ello, la fama y el dinero no tardaron en llegar.